Bueno, voy a dar algunas instrucciones posteriormente. Vamos a la palabra de Dios. He estado detenido en esta serie relacionada con el verdadero evangelio. Y hoy estoy, como la mayor parte de veces, emocionado de poder compartir la palabra de Dios, de poder compartir una palabra que me establece, me afirma, me enfoca en mi fe y me ayuda para poder perseverar, para poder permanecer en este caminar, en este camino de fe. El tema de hoy, el verdadero evangelio, es el evangelio de la incircuncisión. Vamos a utilizar la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 2, desde el verso 7 al verso 9. Gálatas capítulo 2, verso 7 al 9. Qué bendición poder estar en la presencia de Dios adorándole esta mañana y tener nuestros espíritus dispuestos para recibir la palabra. Amén. Muy bien, de nuevo, el tema de esta mañana es el verdadero evangelio, es el evangelio de la incircuncisión. Gálatas capítulo 2, verso 7 hasta el 9. Y dice así la palabra: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Antes de entrar en los detalles propios del tema del evangelio de la circuncisión, quiero hacer por lo menos 3 comentarios relacionados con este pasaje. Le he enseñado que para estudiar la Biblia hay que buscar palabras claves, hay que buscar declaraciones concretas, hay que buscar declaraciones que complementan la declaración o el fundamento doctrinal que hemos descubierto, y también tenemos que aprender a cortar ideas, es decir, entender cuáles son los versículos que cubren una idea y la encierran. Entonces quiero hacer 3 comentarios antes de ir al tema propiamente. Y lo primero es que el apóstol Pablo acá está compartiendo que él fue aceptado y él fue reconocido en el ministerio apostólico por los apóstoles judíos que habían en Jerusalén. Y esto es muy importante porque Pablo, no habiendo sido un seguidor de Jesús, sino un perseguidor de la iglesia, Dios lo levanta para convertirse en el apóstol a los gentiles. Un hombre que llenó toda la región de Asia con la predicación del evangelio, porque se dedicó de lleno al ministerio. Y este se constituye entonces, o es constituido por el Señor como el apóstol para los gentiles. El segundo comentario es que nunca en la Biblia realmente aparece el apóstol Pedro con una autoridad superior a la de los demás apóstoles. Como pudimos leer aquí, dice que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, le dieron a él, a Pablo y a Bernabé la diestra, es decir, tocaron manos, se saludaron, aceptando que el mismo que había puesto a Pedro para ministrar a los judíos, el mismo Dios había colocado y llamado a Pablo para ministrar y predicar el evangelio a los gentiles. Entonces vemos que Pedro no aparece como con una autoridad superior o como cabeza de la iglesia, ni mucho menos como vicario de Cristo, porque eso no se encuentra en la Biblia. No aparece como papa, aunque la religión oficial siga defendiendo y sosteniendo esa falsedad. El tercer comentario que quiero hacer es que en este pasaje se mencionan 2 evangelios y se mencionan 2 apostolados. Y nosotros como cristianos tenemos que estar ubicados y saber entender esto. Mire, usted nunca se conforme con conocer la Biblia o con conocer las doctrinas bíblicas hasta el punto de que usted se fundamente en su fe sobre lo que entiende, sino que vaya un poco más allá. Procure entender de tal manera la doctrina que usted sea capaz de compartirla con otros. Ahí usted va a producir fruto.
Sí está bien ser alcanzado, vivir por la palabra, caminar por fe en base a la revelación de la palabra, pero usted ha llegado a la mitad del camino. Cuando usted entiende la palabra, pero cuando usted tiene la capacidad de compartirla con otro, usted va a dar fruto para la gloria de Dios. Y esa es la meta que cada cristiano debería de tener. Entonces tenemos que profundizar en la palabra, de manera que no solamente la aplicamos en nuestra vida, sino que la podemos explicar a otros. Entonces vamos a profundizar para poder explicar esto del evangelio de la incircuncisión a otras personas. Capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, verso 11, dice así: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Voy a detenerme entonces para que profundicemos y entendamos esto del evangelio de la incircuncisión. Y Pablo les escribe a los creyentes en Éfeso diciéndoles, es que miren, los de la circuncisión, es decir, los judíos cristianos, mantuvieron esa posición de que todos aquellos creyentes de diferentes naciones que no se habían circuncidado eran llamados los de la incircuncisión. Ahora, un fundamento básico histórico de la religión judía es que la circuncisión era la señal física de los hombres judíos de tener un pacto con Dios. La circuncisión era una ordenanza dada por Dios para establecer quiénes eran parte del pueblo de Dios, y era un corte que se realizaba en el miembro masculino para poder establecer que ese hombre estaba en pacto con Dios. Y yo meditaba en la importancia de esto, porque mire, ¿de quién dependía que la circuncisión fuera efectuada? De los padres del niño. El niño no escogía, el niño no decidía si quería ser circuncidado o no, sino que los padres lo circuncidaban. Los padres lo metían en el pacto. Luego le correspondía a ese niño, cuando crecía, si iba a mantenerse en el pacto, así como David, que sabía que él tenía un pacto con Dios, o si iba a abandonar el pacto. Pero la circuncisión era esta marca hecha en el órgano masculino como una señal a través de la sangre derramada cuando todavía era un niño, un bebé, de que estaba en pacto con Dios. Entonces, los judíos cristianos continuaban, al igual que los judíos tradicionales, considerando incircuncisos a todas las demás naciones, porque los de la circuncisión eran ellos, y esto pues se trasladó en el ambiente de la iglesia que estaba surgiendo. Entonces vemos acá que los de la circuncisión llamaban incircuncisión, o los de la incircuncisión, a los cristianos que pertenecían a las diferentes naciones del mundo. Ahora, nosotros tenemos que comprender que el evangelio primero llegó a los judíos. El evangelio le fue predicado a la casa de Israel primeramente. Posteriormente fue llevado a las demás naciones. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, la descendencia de su amigo Abraham. Pero Jesús dijo que tenía otras ovejas de otro redil, y dijo que también tenía que juntarlas. Y cuando les encomiendan a los apóstoles la predicación del evangelio, les dice, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, estableciendo de nuevo el orden, el alcance del evangelio. Pero el evangelio llegó primero a los judíos, de manera que nosotros, bíblica y doctrinalmente correcta, podemos sostener la idea de que la iglesia no es romana. La iglesia es judía, porque un judío es el salvador del mundo, y fue en Israel que nació la iglesia. Entonces los judíos fueron los primeros en escuchar el evangelio, fueron los primeros en convertirse. Después fue llevado el evangelio a los gentiles, pero primero fueron los judíos. Entonces surge algo. En los primeros años del evangelio, de la predicación del evangelio, solamente los judíos eran los que iban añadiéndose o conformando la iglesia. Pero algunos gentiles, como Cornelio, algunos otros gentiles, pudieron escuchar el evangelio e irse añadiendo, de manera que en las primeras décadas de la predicación del evangelio surgió una división. Y podríamos decirlo así como entre comillas, que al inicio de la iglesia hubieron dos evangelios.
No es que hayan dos, solamente hay uno. Pero al principio hubieron dos evangelios. Las buenas nuevas predicadas a los judíos para poder sacarlos de la ley, y las buenas nuevas predicadas a los gentiles para que entendieran que por la fe en el Mesías de los judíos había bendición, había perdón de pecados, había salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo predica, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces nosotros tenemos que ir a la historia bíblica y entender que al principio hubieron dos grandes ramas: el evangelio y el apostolado para los judíos, que le fue encomendado a Pedro; el evangelio y el apostolado para el resto de las naciones, que le fue encomendado al apóstol Pablo. Pero el hecho de que hubieran estas dos ramas causó un conflicto por causa de que habían dos evangelios aparentemente diferentes. Y este conflicto de los dos evangelios finalmente fue solucionado por los mismos apóstoles judíos. No lo solucionó Pedro. No fue ningún papa el que vino a poner en orden la doctrina ni a establecer la manera correcta de interpretar o de aplicar el evangelio. Se hizo a través de un concilio. Entonces vamos a examinar algunos detalles. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 15, verso 1. Y vamos a hablar un poquito acerca de este conflicto para que usted entienda y aplique en su vida que el verdadero evangelio es el evangelio de la incircuncisión, lo cual es algo sumamente importante, porque si no, usted se mete bajo la ley y usted confía en que sus obras, su vida y su esfuerzo es lo que determina su salvación, cuando en realidad todo eso depende del sacrificio de Cristo, de nuestra fe puesta en Él. Hablemos un poco acerca del conflicto. Según el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 1, dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, judíos cristianos, venían a enseñarle a los hermanos cristianos gentiles: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Miren qué tremenda la declaración de estos judíos cristianos. Ellos se posicionaron doctrinalmente y establecieron, en base a su conocimiento de la ley, en base a su interpretación de la ley, que quien no se circuncidara no iba a ser salvo aunque creyera en Jesús. Estos judíos comenzaron a moverse como para reentrenar a los gentiles y hacerles saber que ahora que habían creído en el Mesías de los israelitas, también tenían que comenzar a cumplir con ciertas ordenanzas, y la primera era la de la circuncisión. Entonces se formó un gran conflicto, un conflicto que se fue haciendo cada vez más grande, porque si usted se va al verso 5, ahí mismo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice así, que aparecen luego unos fariseos que habían creído. Estamos hablando de judíos creyentes. Estamos hablando de cristianos judíos que antes pertenecían a la secta de los fariseos. Y esto, que recuerde que eran mero estrictos en el cumplimiento de la ley, en guardar el sábado, en el diezmo, en el ayuno y obviamente en la circuncisión y todas las obras de la ley, no podían o no pudieron temporalmente cambiar su mente, renovar su mente con el entendimiento de que el evangelio venía a desplazar la ley, de que la gracia venía para poder ser dada a todo aquel que creyera, porque por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Entonces ellos seguían en su mente pensando que tenían que cumplir la ley. Veámoslo en el verso 5 de Hechos 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, hermano, ¿qué es lo que esto significa? Si esto hubiera sido la verdad de la voluntad de Dios, significa que todos nosotros, como gentiles que hemos creído en Cristo, tendríamos que ser practicantes de la ley, y que todo lo que los judíos habían recibido en el Antiguo Testamento
todas las ordenanzas, ceremonias, lavamientos, prácticas, fiestas y todo lo que esté en el Antiguo Testamento, nosotros tendríamos que cumplirlo. Porque ya no solamente se enfocó el que no se circuncide no puede ser salvo, sino que ahora vinieron a querer establecer una posición más profunda, más radical, de que no era solamente la circuncisión, sino también mandarles que guardaran la ley. Y al hablar de guardar la ley significaba guardar el sábado, significaba la fiesta de los tabernáculos, seguir celebrando la Pascua, significaba lo de la fiesta de Pentecostés, todos los mandamientos que estaban en la ley mosaica. Entonces una iglesia, bajo los términos del entendimiento de los fariseos, sería una iglesia legalista. Y aquí es donde a mí realmente me interesa tratar de que usted pueda comprender, hermano, que el evangelio es el evangelio de la incircuncisión, porque decir evangelio de la incircuncisión es equivalente a decir es un evangelio que no depende de cumplir las obras de la ley para ser salvos. Y por eso el apóstol Pablo, como apóstol a los gentiles, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Pablo está predicando ese evangelio, pero los judíos temporalmente tuvieron que continuar practicando algunas ordenanzas relacionadas con la ley. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender ese conflicto que hubo. Porque en las primeras décadas, los judíos vivían de una manera. Los judíos sí continuaban circuncidándose, pero a los gentiles no había que obligarles a circuncidarse. Y esto lo podemos observar cuando nosotros avanzamos un poco más en las escrituras y en la revelación bíblica de cómo fue que la iglesia se desarrolló. Pero entendamos esto, yo quiero que usted tenga claro esto. El evangelio de la circuncisión era para liberar a los judíos de la ley, porque la ley era como una carga sobre los judíos. Tenían que vivir en el temor: si no haces esto, si no haces esto, si no haces esto, vienen maldiciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto, para que entonces veas la bendición de Dios. Y al final alcanzar la salvación apoyado en el esfuerzo humano. Entonces el evangelio de la circuncisión era para poder liberar a los judíos de la ley. El evangelio de la circuncisión era la aplicación de la gracia de Dios sobre ese pueblo, usando como sombra lo que se les había enseñado en cuanto a la ley. Por ejemplo, el cordero que ellos mataban una vez al año era una sombra de Jesucristo, el verdadero cordero. Y cada una de las cosas que habían en la ley solamente eran sombras o figuras de lo verdadero que venía a desplazar lo que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento, pero que ellos no lo entendieron. En el evangelio dado a los judíos, el propósito era que se retuvieran los aspectos de la ley relacionados con principios espirituales y se anulaba lo ceremonial. Ya no era necesario, por ejemplo, los apóstoles comían espigas, y los fariseos están enojados porque están arrancando espigas en día sábado. Los fariseos estaban enojados porque Jesús sanaba a la gente en día sábado. Tenían una mentalidad tan religiosa que pensaban que agradar a Dios dependía de obedecer al pie de la letra esas prohibiciones. Y dejaban de un lado, como Jesús le dijo, la misericordia, la justicia y la verdad. Entonces, en el evangelio aplicado a los judíos o a la circuncisión, lo que se hizo fue tratar de poner en realce los principios espirituales. Y aquí es donde tenemos que entender. Porque, por ejemplo, el día sábado, hay toda una congregación que guarda el sábado y que se adjudican ser la verdadera y única iglesia, y creen, sostienen y defienden que son los únicos que van a ser salvos porque están guardando el sábado. Pero el guardar el sábado es parte de la ley. Y si alguien se quiere justificar por la ley, se va a dar cuenta que no puede cumplirla perfectamente. Entonces, como nadie puede cumplir la ley perfectamente, necesitamos ser perdonados por la fe en Cristo Jesús. Pero el sábado tenía una connotación importante,
una connotación que algunos hermanos que no están aquí ahora no han llegado a entender, y es esta. Para Dios, los días son iguales en un sentido general, pero el día sábado tenía detrás de la ordenanza de no trabajar y de consagrarlo para dedicarlo a Dios, tenía como propósito establecer esta verdad. Dios merece ser honrado y debe de ser puesto en primer lugar. Amén. Y eso significa dejar de un lado el trabajo, las obligaciones, las distracciones y todo aquello que diga no tengo tiempo. Hay hermanos que van a escuchar este mensaje, hay gente que no está aquí ahora porque no tuvo tiempo para venir. Y no es que seamos salvos porque no faltemos a la iglesia. No es que vamos a ser salvos porque estamos domingo a domingo y si en la iglesia hay 3 cultos, 4 cultos, paso todo el día domingo metido en la iglesia para ganarme la salvación. No, no es eso. Sino que es entender que el propósito es que Dios es digno de recibir la gloria y yo remuevo los obstáculos, remuevo el trabajo, remuevo los compromisos porque quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mostrándole a Dios que Dios es importante para mí. A los hermanos que no están aquí y que van a escuchar este mensaje, comenzando por los miembros de esta iglesia local, quiero decirles, piensen en esto. Cuando no se congregan en día domingo, pudiendo hacerlo, porque están ocupados de su negocio, de su trabajo o de otras cosas, le están diciendo a Dios, no tengo tiempo, tengo una cosa más importante que hacer. Y yo quiero recordarles, no se les olvide, que es Dios quien da aliento, vida y todas las cosas. Y que si no fuera por la misericordia de Dios, esta mañana no habrían despertado. Amén. Yo sé que el caso humano es tal, la terquedad, la necedad nuestra es tal que si estuviéramos en cama y el doctor dijera, usted tiene una enfermedad terminal, 2 meses de vida, usted no va a estrenar el nuevo local. Ahí sí se pone a hacer pacto con Dios. Yo te prometo, y no va a faltar ningún culto, y voy a hacer bien la alabanza, en mujeres de bienvenida, mujeres de limpieza, y voy a trabajar con los niños, y yo te entrego mi vida, si me das una oportunidad, Señor, si me salvas. Porque así es nuestra naturaleza, hermanos. Tenemos que aprender a ser agradecidos de todo lo que Dios ya hizo por nosotros, de todo lo que tenemos por su gracia, hermano. Muchos creyentes han llegado a ese extremo de que en la desgracia, en la enfermedad, en la miseria, ahí sí se vuelven a Dios con todo. Hay muchos que esperan llegar a la vejez, todos arruinados, para decirle, Señor, si en algo te sirve en mi vida, aquí está toda completa. Cuando tendríamos que hacer eco mejor de lo que la palabra dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos complacencia. Entonces es importante ver, el día sábado, más que una obligación, una imposición que cumplir, es más bien un principio de reconocer, tengo que hacer a un lado mis obligaciones para decirle al Señor, aquí estoy, quiero adorarte, quiero agradecerte, quiero bendecir tu nombre, quiero estar atento a tu palabra, quiero recibir más de ti, te necesito, te amo, quiero darte la gloria porque soy tu siervo. El asunto del diezmo, ¿no? Yo quiero que usted sepa que el diezmo no es una ley. Nosotros tenemos esa libertad y entonces, como iglesia, en términos generales, nos movemos en un extremo. De que hay iglesias donde es una imposición el diezmar. Y hasta ponen lista a los hermanos que no han diezmado. Y los llaman ladrones. Pero nosotros tenemos esa libertad, como decía, bajo el entendimiento de que el diezmo no es una obligación. El diezmo es un principio. Abraham diezmó cuando no había ley. Isaac diezmó cuando no había ley. Y en el Nuevo Testamento se habla acerca de diezmar como parte de la ley, la cual los judíos heredaron desde Moisés. Pero el diezmo a Dios, voy a decirlo en esta frase, le sale sobrando. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios no tiene necesidad de nada. El diezmo realmente tiene como principio un trasfondo de que quien diezma está mostrando que ama a Dios y quiere empujar su obra. El diezmo tiene como trasfondo que quien
consagra ese dinero, está caminando como en justicia. Dios me ha bendecido, Dios me ha dado las fuerzas, la habilidad, me ha dado los contactos, ha bendecido la obra de mis manos y es justo que yo retribuya por lo que Él me ha dado. Es un asunto de justicia, es un asunto de gratitud, reconocer que Dios ha sido bueno, reconocer que Dios es quien envía su favor, su gracia sobre nuestra vida. Entonces no es un asunto legalista, hermano. No es una cuestión de que la gente, como dice una pastora puertorriqueña de apellido Font, y por eso yo le digo, usted tiene que tener cuidado con a quién oye, que sostiene que quien no diezma no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque lo junta con el texto de Apocalipsis que dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los ladrones no entrarán en el reino. Y que quien no diezma es un ladrón. Por lo tanto, cristiano que no diezma no será salvo. Lo mismo que dijeron los judíos en Hechos 15:1. Quien no se circuncide no será salvo. Así que vienen doctrinas donde se quiere meter a la gente. Si no guarda el sábado, no es salvo. Si no diezma, no es salvo. No es salvo. Si se divorcia, no es salvo. Y no conocen la condición o la circunstancia que llevó a eso, por ejemplo. Entonces, hay que entender que el evangelio predicado a los judíos era para liberarlos de la ley. Pero se seguían aplicando principios espirituales que eran lo que verdaderamente importaba. Jesús habló del divorcio, Jesús habló del perdón, porque era lo que realmente le importaba al Señor, no el cumplimiento de las ordenanzas en la manera en que los judíos querían hacerlo. Pero por el otro lado, el evangelio de la incircuncisión, era para ofrecerle a los gentiles lo que rechazó Israel. ¿Y qué es lo que rechazó Israel? La salvación por gracia. Israel quería seguir dependiendo de la ley, rechazando al Señor Jesucristo, rechazando ser salvos, justificados, perdonados y ser herederos y la entrada en el reino por su fe en Jesucristo. Entonces lo que se les ofreció a los judíos, que los judíos no aceptaron y rechazaron, y por eso Jesús tuvo que decirles, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Eso que se les ofreció a los judíos es lo que luego se les ofreció a los gentiles. Y aquí estamos nosotros, que hemos creído en el Señor y lo amamos sin haberle visto y nos gozamos en Él y estamos aguardando su manifestación gloriosa. Entonces el evangelio de la incircuncisión era para ofrecerle a los gentiles lo que Israel rechazó. Los gentiles no estábamos bajo la ley. Nosotros no podemos decir así literalmente que Jesús nos redimió de la maldición de la ley en el sentido de que nosotros no éramos judíos. No estábamos bajo la ley. Pero sí, en un sentido más amplio podemos entender lo siguiente. La transgresión de los judíos a la ley, es decir, el no poder cumplir con los mandamientos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés, causó, y era parte del plan divino, que fuera necesaria la gracia, ofrecerles la gracia a los judíos. Es como que Dios dijera, miren, ustedes ya se dieron cuenta, yo ya lo sabía, que no van a poder cumplir la ley. Entonces yo determino ahora un nuevo pacto en la sangre de mi Hijo, y el que crea en Él será salvo. El que crea en Él va a ser justificado. Entonces la gracia viene a ser ofrecida a Israel diciéndole, tu salvación no depende de tu esfuerzo. Tu salvación no depende de lograr alcanzar el título de persona honorable, el título de buen esposo, buen hijo, ciudadano ejemplar. No, tu salvación va a depender de la fe en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que se le llama gracia. Entonces, como los judíos rechazaron esa gracia, entonces se les ofrece a los gentiles. Y uno de los ejemplos más claros es cuando el apóstol Pablo, predicando el evangelio, dice que los judíos, no queriendo recibir la palabra, Pablo entonces les dijo, bueno, puesto que ustedes se consideran indignos del reino, nosotros nos vamos a los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo, que aún comenzó también predicando primero a los judíos, se dedica completamente a predicar en las naciones gentiles el evangelio. Es decir, lo que los judíos rechazaron, ahora está siendo ofrecido a todo el resto de las naciones en cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham.
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender eso históricamente. A los judíos se les llevó el evangelio, pero quedaron algunos principios, quedaron algunos aspectos de la ley, pero se anuló lo ceremonial. Pero ellos continuaron haciendo algunas prácticas. Por ejemplo, nosotros encontramos que los judíos que creían en Cristo, ellos continuaban guardando las fiestas, continuaban guardando los días. Y por eso Pablo escribe en una carta que el que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come, el que guarda un día para el Señor lo guarda, el que no lo guarda para el Señor no lo guarda, porque al principio había una división por causa de los dos evangelios. Pero al final, el conflicto, hermano, de los dos evangelios fue solventado por los apóstoles judíos y ellos mismos. Capítulo 15, verso 11 del libro de Hechos, hicieron esta declaración: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí están hablando los apóstoles judíos. Aquí están diciendo: nosotros creemos que así como los judíos van a ser salvos por la gracia, así los gentiles van a ser también salvos por la gracia, porque la salvación siempre estará fundamentada en la gracia de Dios. Ahora, esta es una declaración contundente, o sea, está diciendo que no depende de la ley. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros como cristianos? Yo quisiera, hermano, realmente tener la habilidad de poder darme a entender lo suficiente como para entrenarlo, capacitarlo, instruirlo en la palabra, de manera que usted sea un creyente bien ubicado, que no se va tras el legalismo, pero tampoco se va tras la mundanalidad que se ha metido dentro de las iglesias. Porque hay iglesias mundanas, hermano. Hay iglesias donde hay vestimentas sin decoro, hay una serie de prácticas relacionadas con el mundo, y la palabra dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, y no se hagan amigos del mundo, porque se van a hacer enemigos de Dios. Pero hay otras iglesias, hermano, donde le ponen a la gente leyes de hombre, mandamientos de hombre, condenan a la gente por tantas cosas, condenan a la gente por pensamientos o por interpretaciones muy humanas. Pero el evangelio nos revela que hay una vida diferente, la vida de fe. Pero la vida de fe me va a llevar a la santidad. Amén. Amén. La vida de fe me va a enfocar en la misericordia. Amén. Me va a enfocar en la justicia. Amén. Me va a enfocar en el perdón. La vida de fe me va a enfocar en la humildad, en el servicio. O sea, la vida de fe al final me va a provocar que yo haga obras. Pero las obras van a ser el resultado de mi fe. Y yo seré salvo por la fe, nunca por las obras. Pero en la ley el asunto es justificarse creyendo que por el servicio, la entrega, la falta de caer en el pecado o impecabilidad, lo hacía digno y merecedor de tener el respaldo de Dios. Pero en el evangelio el asunto es: Dios es el que nos limpia, Dios es el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos vivifica. Dios es el que nos prospera, Dios es el que nos sana, y todo lo hace por su gracia. Es por su gracia. Entonces, este conflicto de que habían dos corrientes en cuanto al evangelio se ve claramente resuelto en el libro de los Hechos y en las otras cartas, donde podemos aprender cómo, con el correr de los años, estos dos evangelios vinieron a converger para establecer una sola posición doctrinal. Ya en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, como que se levanta, voy a decirlo de esa manera, por encima de las enseñanzas de Pedro, el apóstol a los judíos, para establecer cuál es la verdadera posición doctrinal dentro de la iglesia. Y entonces ya en Gálatas capítulo 5, verso 6, nosotros leemos lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Y si la circuncisión era la base del pacto, hermanos, y ahora Pablo viene a decir, es que en Cristo la circuncisión ya no vale nada. No hay una diferencia entre un hombre que estaba circuncidado y otro que no estaba circuncidado si habían puesto su fe en Jesús. Y este es el punto. Igual fue salvo el ladrón crucificado junto al Señor. Igual fue salvo el que proveyó el sepulcro porque había creído en el Señor, José de Arimatea, un hombre rico. Igual era salvo alguien que era judío, que tenía circuncisión, con todos los gentiles que no sabían nada de la ley y jamás habían sido circuncidados. Entonces Pablo viene y establece ya, con el correr de los años, estamos hablando de unas varias décadas, esto fue aproximadamente escrito ya por el año 60 o 70. Unos 40 años después de la muerte del Señor, el Evangelio está aclarándose y se establece esta verdad. Gálatas 6:15. De nuevo se ocupa la misma frase. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que importa en Cristo? Haber nacido de nuevo, habernos unido al Señor, ser un solo espíritu con el Señor. Cuando yo estoy unido a Cristo, yo automáticamente, por la esperanza que tengo, voy a tratar de limpiarme de este mundo. Voy a tratar de abstenerme de apartarme de, porque quiero agradar al que me ha rescatado, al que compró mi vida. Pero no voy a basarme jamás en que lo que yo hago me hace digno de ser salvo. Porque si fuera por obras, entonces la gente podría gloriarse. Pero no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces viene Pablo y establece que este es un fundamento del Evangelio, que en Cristo Jesús estar circuncidado no vale nada. No le agrega a alguien estar circuncidado. El estar incircuncidado o en incircuncisión no le resta en la posición espiritual o en su comunión con Dios a esa persona. Porque lo que realmente importa en Cristo es la nueva creación. En ese sentido, comenzamos ya cubriendo quién es la verdadera iglesia. Los que han nacido de nuevo. Los que a través de su fe en Cristo, a través del arrepentimiento, a través de la confesión del señorío de Cristo sobre su vida, se unen a Él y deciden seguirle. El verdadero evangelio incluye una cruz. Y al final es una decisión. El que quiera seguir al Señor va a tener una vida aburrida. El que quiera seguir al Señor va a tener una vida de negación. El que no quiera seguir al Señor va a disfrutar este mundo, en los vicios, en los placeres, en el pecado, y al final, muerte. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, porque es una decisión personal. En lo particular, hermano, yo jamás me puedo arrepentir de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Sí me arrepiento de mi vida de pecado. Sí me arrepiento de las consecuencias, o del pecado por las consecuencias que me trajeron. Sí me arrepiento de no haber vivido de una manera más cercana o comprometida, pero de haberme entregado al Señor y vivir por la fe en Cristo, jamás alguien se puede arrepentir de eso. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, si es poder de Dios para salvación. Mire, cuando uno llega a entender su identidad en Cristo, uno no vive por el que dirán. Usted no tiene que impresionar a nadie para ser aceptado. Usted no tiene que fingir, usted no tiene que pretender ni ser religioso, ni ser espiritual. Usted no tiene que fingir nada. Delante de Dios usted puede ir diciéndole al Señor, Señor, soy un miserable pecador necesitado de ti. Usted puede ir delante de Dios con sus pedazos y decirle, Señor, aquí está mi vida. Usted puede ir con toda sinceridad delante de Dios. Dios lo levanta, Dios lo establece, Dios le da una identidad, le da un propósito, y usted no necesita que el mundo le aplauda. Usted no necesita que alguien lo acepte, lo adopte o lo incorpore, porque usted sabe que usted es un hijo. Los que tienen identidad de hijo viven como hijos y honran al Padre. Cuando no se tiene identidad de hijo, entonces encontramos cristianos evangélicos queriendo parecerse al mundo, queriendo vivir en el mundo.
Porque no se tiene el entendimiento de que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque no se tiene el entendimiento que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero cuando uno ya lo entiende, hermano, como predicó el pastor Joe en una de las ocasiones acá, él dijo, cuando uno llega al punto de tener convicciones, nadie lo mueve de ahí. Ni la peor desgracia económica, ni la peor condición de salud, ni cualquier cuestión familiar, social, de peligro, usted no se mueve, porque usted dice, yo sé en quién he creído, y ya no es poderoso para guardarme y para terminar su obra en mi vida. Y usted permanece firme, y no se retrocede, y no se desanima, y no habla mal de la iglesia, y no habla mal de otro, habla bien de su Salvador, porque Él es quien lo ha levantado. Pues cuando uno llega a ese punto de convicción, ya no hay retroceso, ¿no? En el caso de los vuelos, se habla de que cuando el avión va a despegar hay un punto de no retorno, es decir, el avión comienza, y es una velocidad tremenda la que agarran casi inmediatamente que van a despegar, pero es exagerado, de 0 a un montón de kilómetros en segundos, pero mientras el avión todavía está en tierra, el piloto todavía lo puede detener. El avión puede ser levantado un poco y el piloto todavía lo puede detener. Pero hay un punto donde ya se levantó tanto que ya no lo puede detener, porque si lo detiene choca. A eso se le llama punto de no retorno. Yo quisiera, hermanos, que todos ustedes pudieran llegar a ese punto de no retorno, donde dicen, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras? Ya no hay a quién más ir, a los ídolos, al mundo, a los engaños de la distracción, no hay a dónde ir. No hay punto, hemos llegado al punto donde no hay retorno. Y ya ni siquiera lo pensamos. Esto establece creyentes con convicción, con entrega, que no andan negociando el domingo para ir a la iglesia o no ir. Que no andan negociando si servir o no servir, si honrar a Dios con sus finanzas o no. No andan negociando nada, porque saben que el dueño de su vida es el que pagó con sangre por ellos. Es tremendo, hermano, pero el poder que hay en la palabra, en la revelación de la palabra, leer escrituras como por ejemplo, Él herido fue por nuestras transgresiones, fue molido por nuestra iniquidad. Eso tiene que causar algo en nuestro corazón. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tiene que causar un impacto en nuestra vida que nos haga ser agradecidos, que nos empuje a vivir siguiéndole, sirviéndole. Y qué bendición, hermano, que cuando uno lo hace, ve el favor de Dios manifestándose. Hay algunos cristianos que están viviendo su vida arrastrando los pies como que si fuera un martirio ser cristiano. Hay algunos cristianos que no están disfrutando la vida porque no han entendido, porque no han descubierto, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el verdadero creyente llega a descubrir ese nivel de vida, donde tiene paz en medio de la tormenta, tiene esperanza aunque está rodeado de dificultades, no tiene temor aunque sus enemigos estén enfrente. ¿Alguien me está entendiendo? Esa es la realidad de la gente de fe, pero es por las convicciones, es por las experiencias con Dios que nos permiten establecer. Entonces yo le decía, este conflicto de los dos evangelios al final fue resuelto por los mismos apóstoles judíos. Y entonces vemos que el conflicto se solucionó usando principios del reino. Hechos 15, verso 28. Todo el capítulo de Hechos 15 nos habla de esa dificultad que había entre los judíos cristianos que querían meter a los judíos, a los cristianos gentiles bajo la ley, y los cristianos gentiles que no sabían si seguir viviendo en la libertad que Pablo les predicaba o si someterse a la ley que los fariseos querían mezclar con el evangelio. Pero al final hubo un concilio, el concilio de Jerusalén, que solventó este conflicto. Y miren cómo concluyó. Concluyó usando principios del reino. Y esto es algo muy importante que usted debe de entender y aplicar en su vida. La ley, Cristo la cumplió. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero los principios de la ley siguen vigentes. ¿Cuáles son los principios de la ley? Verdad, justicia, misericordia, humildad,
servicio. Esos son los principios del reino. Y esos son los principios en los cuales un hijo de Dios debe de enfocarse. En Hechos 15:28, mire la conclusión, o parte de la conclusión del conflicto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué bueno que aquí no está escrito así, ¿verdad? Porque su santidad, el Santo Padre, Pedro, ha dicho a todos vosotros. No, no dice así. No dice así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Cefas, que es Pedro, Jacobo y Juan, que eran las columnas en Jerusalén. ¿Qué es lo que les pareció bien a ellos? No imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias a los creyentes gentiles. Que se abstengan de andar sacrificando cosas a los ídolos. Que se abstengan de beber sangre. Que se abstengan de comer animales que han sido ahogados. Y que se abstengan de la fornicación. De las cuales cosas, si se guardan, bien van a hacer. Pásenla bien. Entonces, este conflicto de querer meter a los gentiles bajo la ley, de guardar el sábado, la circuncisión, las fiestas, los ceremoniales, los lavamientos y tantas cosas, se concluyó de esta manera, aplicando principios. No podemos meter a los gentiles, dijeron los apóstoles judíos, bajo un yugo, bajo el yugo en el cual nosotros hemos vivido, que no hemos podido cumplir. Pero sí podemos enseñarles a ellos que vivan de acuerdo a los principios de santidad, que no sacrifiquen nada a los ídolos, que vivan de acuerdo al principio de que la sangre fue dada para remisión de pecados y que no puede ser ingerida. Aquí se equivocan los testigos de Jehová al hablar de transfusión, porque aquí se hablaba acerca de comer el animal con sangre o de beber la sangre como parte de los rituales, ya en tiempos más modernos, de los círculos satanistas, pero eran parte de los rituales de movimientos religiosos antiguos. Y finalmente dice, y de fornicación, hablando acerca de la fidelidad, hablando acerca de la unión matrimonial hecha en el temor de Dios y para glorificarlo a Él, y no viviendo en ese libertinaje sexual de que, como dicen los americanos, no es que mi novio, dice. Oye, algunos aquí dicen también así, no es que mi novio, marido desde hace 4 años, todavía le dicen su novia. Y cuando se va a casar, le puede preguntar a esa persona y solo le da risa porque no tienen idea de casarse. Pero quiere tener novio para toda la vida. Pero ese es otro asunto, no nos interesa. Entonces, la cuestión aquí es que nosotros concluimos, no somos salvos por las obras de la ley, ni tampoco seremos salvos por obras de justicia. Es decir, un verdadero cristiano está enfocado en esto. No es mi esfuerzo dando dinero a la iglesia, perseverando en congregarme fielmente en la iglesia, sirviendo en un ministerio, haciendo ayunos y sacrificios, lo que me coloca en una posición agradable delante de Dios, sino que es mi fe en Cristo, porque cuando yo pongo mi fe en Cristo es porque primero he entendido que yo por mí mismo no puedo agradar a Dios. Pero en Cristo soy aceptado delante de Dios. Entonces yo vengo primero reconociendo mi condición de pecador y que necesito al único que me puede perdonar, que me puede limpiar, que me puede justificar. Y mi fe en Él me posiciona de manera que yo puedo agradar a Dios y puedo acercarme. Pero como consecuencia de esa posición, ahora yo voy a vivir, como dice la palabra, el que tiene la esperanza de la vida eterna, se santifica, se limpia, se abstiene de. O como el Señor Jesús dice en Apocalipsis, el que es justo, practique la justicia. El que está limpio, límpiese más. Porque hay cristianos que quieren estar de alguna manera, por causa del entendimiento de que ya no vivimos bajo la ley, quieren estar en un libertinaje. Y Pablo habla de eso. Así que, hermanos, tenemos que establecer. No vivimos ni dependemos de la ley, porque para comenzar, no éramos ni somos judíos. Ni tampoco dependemos de nuestras obras, de nuestro esfuerzo. Pongámoslo de esta manera para concluir. Mucha gente no va a ser salva, no porque no están el día domingo en la iglesia, o porque para reunirse se reúnen, desaparecen, vuelven a aparecer. No, la gente no va a ser salva por estar en la iglesia, y tampoco va a perder su salvación por no venir a la iglesia.
Porque aún gente que esté metida en la iglesia y aún trabajando y sirviendo, que podrán decirle al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, van a ser desechados por el Señor. Entonces, el estar en la iglesia, servir al Señor, no es garantía, es la vida de fe. El no estar en la iglesia, el no llamar, el no hacer obras de justicia que tendríamos que hacer, no es la base para perder la salvación, pero hay algo detrás de esto. Ocupemos como ejemplo el no congregarnos. Si alguien no se congrega, pudiendo hacerlo, el asunto es que no tiene la convicción, ni la gratitud, ni el amor en su corazón como para poder apartar un tiempo y buscar a Dios. Entonces, no es que va a perder su salvación porque no se congrega, sino que no se congrega porque su comunión con Dios la tiene perdida. Su temor a Dios, como dijo el Señor, es mandamiento de hombres. Su relación con Dios es tan tibia. ¿Y qué dice el Señor acerca de los tibios? Que los va a vomitar de su boca. Entonces no es lo que hacemos, sino más bien es lo que creemos que produce el hacer. Y ahí es donde nosotros entendemos que delante de Dios, hermano, lo que importa es la fe que obra por el amor. No es lo que nosotros hacemos solo porque es algo establecido, algo impuesto o por el que dirán. No es que yo no dejo de congregarme porque si no los hermanos van a hablar de mí, me van a señalar. No, sino que nos congregamos porque entendemos que nuestra vida ha sido comprada. Nos congregamos porque nos reunimos para dar testimonio de nuestra fe, para animarnos unos a otros, para darle gloria a Dios, como dice la palabra, en medio de la congregación te alabaré. Nos congregamos porque necesitamos este fuego de estar todos juntos, esa bendición de adorar como lo hicimos esta mañana en esa libertad. Es un privilegio acercarnos delante de Dios. Entonces, el hacerlo con un corazón agradecido, el hacerlo con una actitud de fe, es lo que verdaderamente importa. No el hacer las cosas como una forma de ganar una posición, de poder ser vistos por los hombres o admirados por los hombres, porque quien tenemos que agradar es al Señor. Amén. En ese sentido concluyo con esta exposición de la palabra. El verdadero evangelio es el evangelio de la incircuncisión, lo cual significa que nosotros, si hacemos obras, son el resultado de nuestra fe y no son para salvación. Porque ya entendimos que no vamos a ser salvos dependiendo de nuestras obras, porque somos salvos por la gracia de Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero el que verdaderamente es salvo se ocupa de buenas obras, se ocupa de obras de misericordia, se ocupa de obras de justicia, se ocupa de obras de amor. Entonces asegúrese de enfocar correctamente su vida, que su dádiva, si usted da algo, lo hace en una actitud de corazón, lo hace con amor, lo hace por misericordia, lo hace por gratitud, no lo hace por obligación, sino que lo hace porque usted está aplicando los principios espirituales en su vida. Muy importante entenderlo para no vivir bajo la ley, para no creerse más que los demás, porque usted ha sido fiel en congregarse, no como otros que no vienen, porque usted ha sido fiel en consagrar a Dios sus finanzas, y hay otros que nunca se ve que realmente se establezcan en esa área. Nada de eso tiene que ver, aunque eso al final lo que causa es que la bendición de Dios se manifieste en mayor o menor manera, porque Dios honra a los que le honran, y Dios ama al dador alegre. Y Dios se manifiesta en una relación muy personal de acuerdo al temor, la fe, la obediencia, la gratitud y el amor que cada uno de nosotros como hijos podemos mostrar. Es mi deseo que el Señor le dé entendimiento sobre esta palabra. Amén. Oro sobre ustedes, Padre, en el nombre de Jesús.